Cuando se trata de la salud cerebral, no es un secreto que los alimentos que consumimos desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de nuestro cerebro. Ya vimos qué alimentos mejoran nuestro rendimiento cerebral. Te dejo el link en la descripción. Hoy exploraremos los 10 alimentos principales que podrían estar dañando tu salud cerebral de manera silenciosa. Nuestros cerebros son órganos increíblemente poderosos que necesitan un suministro constante de nutrientes esenciales para funcionar de la mejor manera. Sin embargo, ciertos alimentos pueden tener un impacto devastador en nuestra salud cerebral, causando disminución en la concentración, pérdida de memoria e incluso mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La buena noticia es que con simples cambios en nuestra dieta podemos mejorar significativamente nuestra salud cerebral y reducir el riesgo de estas enfermedades. Una de las principales formas en que los alimentos afectan nuestra salud cerebral es a través de la inflamación. La inflamación crónica es un factor conocido detrás de muchos problemas de salud relacionados con el cerebro, y ciertos alimentos pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en el cerebro. Al evitar estos alimentos inflamatorios e incorporar alimentos antiinflamatorios en nuestra dieta, podemos promover un cerebro sano y reducir el riesgo de enfermedades. Los alimentos que comemos también tienen un impacto profundo en nuestra salud intestinal, que está directamente vinculada a la salud del cerebro. El eje intestino-cerebro es un sistema complejo que conecta al microbioma intestinal con el cerebro, y ciertos alimentos pueden alterar este delicado equilibrio. Debemos tomar decisiones informadas sobre lo que comemos, ya que podemos de esta manera promover un microbioma intestinal saludable y con eso estamos apoyando al funcionamiento óptimo del cerebro. Ahora sí, vamos a ver los 10 alimentos que podrían estar perjudicando tu salud cerebral. El orden no importa. Puesto número 1 es para las bebidas azucaradas. Los refrescos, las bebidas energéticas y los tés endulzados podrían darte un impulso rápido de energía, pero también generan niebla mental e incluso perjudican la memoria a largo plazo. Estas bebidas están asociadas con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, inflamación cerebral y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También pueden contribuir a síntomas depresivos y dañar el hipocampo, que es la parte del cerebro crucial para la memoria y el aprendizaje. Cambia estas bebidas por agua, tés de hierbas o incluso un batido de frutas sin azúcar añadido. Luego tenemos a las grasas trans. Los alimentos ricos en grasas trans, como la margarina, las comidas rápidas fritas y los snacks empaquetados, las papitas, pueden obstruir tus arterias y reducir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, y esto con el tiempo puede afectar la función cognitiva. Es muy importante que al leer las etiquetas de los alimentos evitemos cualquier cosa que contenga aceites parcialmente hidrogenados, que son las grasas trans. Las grasas trans se pueden reemplazar con opciones saludables como aceites vegetales, como el aceite de oliva o el aceite de aguacate, el aguacate, los frutos secos y las semillas. Puedes usar mantequillas naturales o alternativas vegetales en lugar de la margarina. Y elige alimentos frescos como carnes magras y pescados ricos en omega 3. Ahora vamos a hablar de uno de los favoritos de muchos: los carbohidratos refinados. Dentro de los carbohidratos refinados encontramos al pan blanco, los pasteles y la pasta. Estos alimentos pueden elevar tu azúcar en sangre, causando caídas de energía y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, y van a tener un efecto negativo similar al de las bebidas azucaradas. Opta por granos integrales en su lugar, como arroz integral o pasta integral. En más nutrientes y los picos que generan en la glucosa son menores. Ahora vamos a hablar de las carnes procesadas. Las carnes procesadas, como las salchichas y el tocino, son ricas en nitritos y nitratos. Estas sustancias pueden formar compuestos tóxicos llamados nitrosaminas cuando se exponen a altas temperaturas, generando estrés oxidativo e inflamación. Estos efectos dañan las neuronas, contribuyen a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y afectan a los vasos sanguíneos que nutren el cerebro. Además, se han asociado con un mayor riesgo de ansiedad y depresión. Para reducir su impacto, limita el consumo de carnes procesadas.
Busca opciones que no tengan nitritos, incluye antioxidantes en tu dieta y evita cocinar a temperaturas muy altas. Freír los alimentos hacen que se generen estas sustancias tóxicas. Ahora vamos a hablar de los endulzantes artificiales. Esto es una sorpresa para muchos porque los endulzantes se asocian con salud. Los endulzantes artificiales como el aspartame pueden parecer una opción inteligente e incluso más saludable. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que pueden afectar el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. El aspartame actúa como un factor de estrés químico al aumentar los niveles de cortisol en la sangre y provocar la producción de radicales libres. Los niveles elevados de cortisol y radicales libres aumentan la vulnerabilidad del cerebro al estrés oxidativo y esto hace que se genere un estado de inflamación crónica en el cerebro. Por eso, tomarse la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero o el té 0 calorías, pues no es la opción más saludable. Puedes probar con endulzantes naturales como la stevia o los dátiles. Ahora viene otro favorito de muchos, el alcohol. El consumo de alcohol puede afectar seriamente a la salud cerebral, tanto a largo como a corto plazo. A corto plazo causa problemas como pérdida de memoria y juicio alterado, mientras que a largo plazo puede reducir el tamaño del cerebro, dañar la memoria y aumentar el riesgo de trastornos cognitivos como la demencia. El alcohol también altera los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, lo que puede contribuir a generar ansiedad, depresión y adicción. En el pasado se decía que una copita de vino al día no hacía daño y era bueno para la salud cardiovascular. Pero hoy en día los estudios recientes han demostrado que incluso una copa puede ser perjudicial para la salud. Así que la recomendación en este caso es cero alcohol. El siguiente en nuestra lista son los alimentos fritos. El pollito crujiente, el pollito bróster puede saber muy rico, pero los alimentos fritos, como este tipo de pollo, están cargados de grasas no saludables y de toxinas que pueden dañar la salud del cerebro. Una dieta rica en frituras está relacionada con puntuaciones más bajas en aprendizaje y memoria, probablemente debido a que estos alimentos causan inflamación y dañan los vasos que irrigan el cerebro. Otras investigaciones también han demostrado que quienes comen más alimentos fritos tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión a lo largo de la vida. Si comes frituras a diario, intenta reducirlos a una vez por semana. Cuando se vuelva un hábito semanal, consúmelo solo una vez al mes. Y si no las comes, vas por el camino correcto hacia una mente más sana y feliz. ¿Cuál es la opción a los fritos? Hornear o asar los alimentos para tener una alternativa más saludable. El siguiente grupo de alimentos son los alimentos altos en sodio. Demasiada sal puede aumentar la presión arterial, reduciendo el flujo sanguíneo en el cerebro. Los alimentos procesados y rápidos, las comidas rápidas, suelen estar cargados de sodio. ¿Cuál es la solución? Usar menos sal y sazonar las comidas con hierbas y especias en lugar de sal únicamente. Vamos a hablar de los alimentos que tengan glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un potenciador de sabor común en alimentos procesados y en algunas personas que tengan sensibilidad a este químico, la salud cerebral se puede ver afectada. Se ha visto que niveles altos de este químico pueden generar que las neuronas del cerebro estén excitadas todo el tiempo, lo cual va a generar inflamación y estrés oxidativo. Y esto se ha asociado con migraña, ansiedad y pérdida de memoria. La mayoría de personas toleramos el glutamato monosódico en pequeñas cantidades, pero su consumo excesivo ha mostrado estos efectos neurotóxicos. Para minimizar estos riesgos, se recomienda moderar su ingesta, optar por alimentos frescos hechos en casa y leer las etiquetas para evitar cantidades excesivas de estos alimentos. Una dieta rica en antioxidantes siempre va a ayudar a contrarrestar posibles efectos negativos de las comidas procesadas. Finalmente tenemos a los snacks altamente procesados. Las papitas fritas, las galletas, los ponquecitos, todo lo que venga en paquetes pueden ser muy ricos y fáciles de llevar, pero suelen ser altos en alimentos o en sustancias que ya hemos mencionado en este video, grasas trans, azúcares y químicos añadidos a las comidas.
Como vimos, estos pueden causar inflamación, daño oxidativo a las células cerebrales y a los vasos cerebrales. Así que los paqueticos los dejamos y debemos empezar a acostumbrarnos y a que nos gusten los snacks saludables, como las nueces, los frutos secos y las frutas frescas. Personalmente, lo que más me sorprende de esta lista es que muchos de estos alimentos son básicos de nuestra dieta moderna. Desde las carnes procesadas hasta los refrescos dietéticos, estos alimentos están en todas partes y muchas veces es difícil evitarlos. Pero la verdad es que con este conocimiento debemos empezar a hacer pequeños cambios en nuestra dieta, ya que esto puede tener un impacto significativo en la salud de nuestro cerebro a corto, mediano y largo plazo. Así que estos son los 10 peores alimentos para tu cerebro. No olvides anotarlos, darle like y comentar abajo tus pensamientos sobre estos alimentos. Nos vemos en el próximo video.